Sí que quiero advertir que esta parte, bueno, el tema realmente tiene dos partes, como estáis viendo, es topología por un lado y luego funciones de varias variables. Lo que quería comentar es que esta primera parte que vamos a ver hoy, la relativa a la topología del espacio euclidio, de la que ya habíamos hablado en la última sesión, bueno, pues es como bastante especial dentro del resto del temario. En cierto modo también, debo advertir, es la parte más rollo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues prácticamente todo es teoría, es una lista de definiciones casi que una detrás de otra. Todas tienen su, digamos, que interpretación, todas tienen su sentido, todas tienen su intuición y precisamente esa es una de las razones para poner, aunque sea solamente una sesión o poco más, de esta disciplina. El día último habíamos hablado de que el concepto este de la topología pues estaba realmente metido dentro de algunos resultados importantes, no solamente del análisis matemático, sino incluso de resultados importantes de la economía matemática, de resultados de equilibrio general, de resultados de la teoría de juegos, por ejemplo. En la teoría de juegos se enuncian por los primeros resultados básicos de existencia de equilibrio, que fundamentalmente son resultados matemáticos que en última instancia se reducen a la verificación de unas propiedades topológicas y la aplicación de un teorema de la topología. Así que esa es una de las dos razones, pero también no debemos olvidar que esta asignatura tiene entre sus cometidos uno de ellos el de, digamos, desarrollar habilidades de modelización. Las habilidades de modelización incluyen también las de modelización matemática. Las habilidades de modelización hemos visto que son diferentes cuando estábamos en la parte del álgebra lineal de las del análisis matemático. Hemos visto que hay un tipo de razonamiento y sobre todo, pues luego lo vamos a ver en los siguientes también, bueno, en este mismo tema se va a ver la diferencia entre la metodología, la manera de definir y de trabajar con las cosas en la primera parte y en la segunda del tema. Entonces digo que teníamos la metodología y la modelización, la forma de modelizar de la parte del álgebra lineal. Es diferente la manera de pensar en el análisis matemático, en el sentido en el que hemos estado trabajando ahora, con las diferentes funciones de una variable, con las funciones de varias variables que veremos después. Pero es que también es diferente la manera de modelizar en la topología. Se tiende a modelizar entonces unas cuestiones que son diferentes y viene bien para esa habilidad que necesitamos también adquirir, la de la modelización, saber cómo es esta pequeña disciplina, esta que habíamos argumentado, que es seguramente de las disciplinas clásicas de la matemática la más reciente, que tiene apenas un poco más de 100 años. Bien, así que somos ya como 37 asistentes, voy a desconectar la parte de la cámara de vídeo, así, para tener un poco más de ganancia de la transmisión. Y vamos a ir entonces a la parte técnica relativa a la topología, la parte técnica que intenta, como habíamos anticipado, modelizar lo que podemos y sacar consecuencias respecto a lo que podemos decir del lugar de trabajo, en donde van a desarrollarse las diferentes teorías matemáticas, de la derivación, de la integración, de la optimización, etc. Son resultados que luego están en la base de muchos resultados de economía, así que el estudio no queda limitado, como decía antes, a solamente las implicaciones que pueda tener en matemáticas, ni mucho menos. Aquí viene pues aproximadamente lo que sería la definición matemática o la concepción matemática de la topología, que para nosotros pues lo que significa es que vamos a estudiar diferentes conceptos que surgen del análisis de la idea de cercanía, de proximidad o de distancia. Habíamos hablado en la última sesión que, aunque la topología es una rama mucho más abstracta de las matemáticas, nos vamos a concentrar en una casuística muy sencilla y muy intuitiva, que es, para empezar, nos situamos en Rn, no en un lugar genérico, no en un conjunto abstracto, sino que estamos en
el espacio en donde luego vamos a estar trabajando con funciones. Las funciones económicas, pues habitualmente están definidas sobre Rn, a veces incluso sobre R infinito, pero habitualmente están definidas en o todo Rn o en una parte como, por ejemplo, el hortante positivo o el hortante no negativo de Rn. Sí que nos concentramos primeramente en este lugar particular en lugar de estar en un espacio abstracto general. Y en segundo lugar, estamos definiendo la distancia a la manera habitual. La manera habitual es cuando estamos en R2, voy a dibujarlo aquí, pues para medir la distancia entre dos puntos, realmente se utiliza esta fórmula que hemos recuadrado en el caso en el que la n igual a 2, claro. Démonos cuenta de que cuando yo estoy en R2, la distancia entre dos puntos, vamos a escribirlos a la manera en la que está hecho ahí. X1, X2 es el primer punto y 1 y 2 es el segundo punto. Cuando tú vas a medir la distancia entre ellos, a la manera habitual, es decir, coges la regla y la pones aquí y mides, ¿no? Mides con la regla, por ejemplo, lo que sea, con el cuenta kilómetros, con lo que sea, según la distancia, mides la longitud que hay entre estos dos puntos. ¿Cómo la podemos modelizar matemáticamente sabiendo cuál es la escritura del primer punto, x1, x2, y del segundo punto? Bueno, pues aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo tendré que aplicar a esta línea y a esta línea, que son los catetos, ¿no? Estos dos segmentos que estoy ahora marcando son los catetos del triángulo. Pero claro, es que la base de este triángulo rectángulo mide esto, x1 menos y1 o y1 menos x1, según la distancia, si la x es más grande que la y o al revés. Pero como va a ir al cuadrado, me da igual cuál sea de las dos escrituras. Y el otro cateto, el vertical, lo voy a marcar ahora, este cateto vertical, pues sería la segunda componente de la suma. Hemos dicho que ahora estamos haciendo el caso en el que solamente hay dos. Lo estoy recuadrando ahora, es la fórmula cuando hay dos. O sea que la distancia entre dos puntos, cuando estamos pensando en R2, es sencillamente el cálculo de la hipotenusa de este recuadro que hemos formado. Es decir, la distancia que yo siempre mido con la regla. Esta que estoy ahora marcando. Bueno, pues en lugar de con dos dimensiones estuviéramos con tres dimensiones, tendríamos una medición similar, una especie de teorema de Pitágoras para tres, y si fueran varias dimensiones, pues entonces también aplicaríamos esa misma expresión, lo que sucede que en R3 todavía la podríamos visualizar, en Rn en general, pues ya tendríamos como que entender que todo está hecho correctamente y que va a representar esa generalización de la distancia que estamos utilizando en R2 y R3. Así que esto es lo que está entonces expresado en este punto de aquí. De hecho, yo lo he hecho en R2, pero incluso lo podríamos pensar en R, ¿no? Directamente yo podría pensar, bueno, ¿qué está representando esa fórmula en R? Esa fórmula, cuando yo me bajo a R, está representando de nuevo que si yo tengo en mi distancia, voy a marcar aquí el 0, simplemente para tener más claro dónde nos situamos. Si yo tengo dos puntos, X e Y en R, da igual en qué circunstancias se encuentren, si están los dos a la derecha del 0 o a la izquierda, o uno a la derecha, otro a la izquierda, da igual, pero cuando yo mido con una regla la distancia que hay aquí entre los dos, realmente lo que estoy haciendo, como dice ahí arriba, es tomar X menos Y o Y menos X y tomar el valor absoluto. En este caso, x menos y es positivo, el valor absoluto de x menos y es x menos y esta longitud es precisamente x menos y. Así que no solamente en R2, sino que incluso bajando más a R, la distancia está midiendo justamente
lo que tú intentas representar, lo que intentas modelizar. Esta fórmula que hemos recuadrado ahí en color naranja está modelizando que si tú tienes tus dos puntos, sean de R, sean de R2, y pones la regla, entonces la distancia que estás midiendo es con la regla, justamente la distancia que te está proporcionando la fórmula que hay en el recuadro naranja. A veces el asunto este de la distancia se mide más bien con norma. La norma es sencillamente lo que hemos dicho, la norma de un vector es la longitud. De manera que, repitiendo el dibujo que hemos hecho antes, si tú tienes un vector X y un vector Y y quieres medir esto, es que esta longitud de la que antes hemos hablado, si este es X y este es Y, esta es la longitud del vector que va entre X e Y, perdón. El vector que va de X a Y, o lo podría hacer con el que va de Y a X, es este vector que ahora le estoy poniendo, pues, digamos, origen y destino. Pues la norma de ese vector, el que va de X a Y, o de Y a X, esa norma es la distancia que hay entre el punto X y el punto Y. ¿Cuál es la norma de un vector? Pues está definida por la fórmula que estoy ahora marcando, por lo que, por supuesto, si yo aplico esta fórmula al vector X menos Y, me queda la del recuadro naranja que había arriba. Así que por eso es por lo que podemos decir que la distancia nos podría servir como origen del análisis de la topología euclídea, pero si quisiera hacerlo con la norma euclídea, también lo podría hacer, porque la transición entre una cosa y otra, es decir, entre la fórmula naranja que hay arriba y la fórmula que hay abajo del todo, es muy sencilla, simplemente cambiar el x, y por el vector x menos y o y menos x y viceversa. Así que para hacer la distancia euclídea es todo muy sencillo, es simplemente repetir la fórmula tal y como se ha escrito. Por ejemplo, en este caso sería así. La distancia entre el punto 1, 3 y el punto menos 1, 2, que yo los podría los dos representar. Me iría al 1, 3, 1, 2, 3, aquí arriba, pues me iría a este punto y el 1 y el menos 1, 2. Entonces, para medir esta distancia entre los dos, el resultado sería primera menos primera componente, 1 menos menos 1, que es un 2, y segunda menos segunda, 3 menos 2, que es un 1. Así que sería esto. Es lo mismo que la norma, todo el tiempo euclídea, del vector 2,1. ¿De dónde sale este vector? Pues es el que hemos dicho que es el vector 1, 3, menos, menos 1, 2.
Bueno, no soy capaz de escribir la segunda línea. Bueno. Es la norma euclídea del primero menos el segundo o del segundo menos el primero. Daría lo mismo. Aunque el vector sea distinto, su norma euclídea no cambia. Si yo mido la distancia entre dos vectores, me da igual también la distancia del primero al segundo que la distancia del segundo al primero. De hecho, la distancia tiene precisamente esta lista de propiedades, que son todas triviales menos una. Primero, que la distancia no es negativa. Claro, es la raíz cuadrada positiva por definición, entonces no va a ser negativa. Y como decía, me da igual la distancia entre un punto X y un punto Y que al revés, entre el punto Y y el punto X. La única que no es trivial es esta de aquí. Esto se suele llamar la desigualdad triangular porque básicamente lo que nos dice es que la suma en un triángulo de dos de los lados da una longitud que es al menos tan grande como la del tercer grado, la del tercer lado. Por eso se la suele denominar así. La última también es muy sencilla. La distancia sí que puede ser cero. Y esto sucede si y solo si sucede exactamente cuando estoy midiendo la distancia entre un punto y él mismo. Claro, porque la fórmula nos da una suma de cuadrados, entonces esa es una cifra que me va a dar cero exactamente si cada uno de los cuadrados es cero. O sea que todas las componentes tienen que coincidir, la primera, la segunda, la tercera, y así con todas las componentes que tenga. Ya habíamos anticipado el otro día que realmente la medición esta de las distancias, aunque nos pueda parecer la única razonable, no es en absoluto la única posible y de hecho ni siquiera es la única que nosotros manejamos en la realidad. Como dice aquí abajo, cuando nosotros nos desplazamos, por ejemplo, por una ciudad, no podemos utilizar esta distancia euclídea. Si vamos caminando, si vamos en coche, si vamos en bicicleta, no podemos desplazarnos por donde nos apetezca, porque en la ciudad yo sí voy teniendo calles, pero también voy teniendo edificios, voy teniendo plazas, etcétera. Entonces, para ir de un determinado punto a otro determinado punto, deja de ser cierto que la distancia más corta, es decir, la distancia, ¿no? Que la distancia que yo tengo que recorrer para llegar sea esta. Entonces, en la práctica no estamos utilizando la distancia euclídea. Como también había explicado, si resulta que yo estoy utilizando un medio de transporte público a larga distancia, como por ejemplo un avión o un tren, realmente es que para desplazarme de una parte del mundo, ¿de acuerdo? Vamos a poner Madrid a otra parte del mundo lejana, ¿bien? Pues la distancia ya no es una línea recta en absoluto, sino que el avión va realizando, o el barco, o lo que tome, pues va realizando un recorrido que sigue la curvatura de la Tierra, perdón a los terraplanistas, pero va siguiendo la curvatura de la Tierra, entonces uno observa que, bueno, pues la distancia realmente no es, bueno, aquí me quedas un poco mal, la distancia no es una línea recta, la distancia no es la distancia euclídea, sino que estamos utilizando una distancia diferente porque yo, para medir la distancia en línea recta, tendría que atravesar tierra y mar para llegar desde Madrid hasta Buenos Aires. Así que, en la práctica, como dice aquí abajo, realmente utilizamos otros conceptos de distancia que no son este. Entonces, ¿qué distancias se pueden utilizar? ¿Qué distancias son razonables? En matemáticas se suele trabajar con distancias abstractas, que son fórmulas, expresiones que verifiquen estas propiedades que hay aquí. Con esto ya se puede hacer una teoría, digamos que razonable, que responde a propiedades que nosotros tenemos en la cabeza, intuitivas, así que en la modelización de las distancias, estas cuatro propiedades son las que destacan.
Bien, entonces ahora ya sí que vamos a pasar a conceptos de la topología, es decir, hasta ahora pues lo de la distancia y demás, pues es un concepto que puramente no es topológico, porque en la topología no aparecen cosas como, perdona que vuelvo hacia atrás, las que estamos viendo en el recuadro este naranja. Es decir, en la topología no aparecen sumas, no aparecen restas, no aparecen cuadrados, no aparecen raíces. Estos son conceptos del análisis matemático. Entonces, la distancia euclídea es un concepto del análisis que te proporciona pues, un ejemplo y una casuística de topología, pero en sí la topología no debería utilizar esos conceptos que serían como aritméticos. Repito, esos conceptos como suma, como cuadrado o como raíz cuadrada. Pues bien, vamos a ver cómo modelizamos entonces una serie de conceptos que vamos a ver luego que los casos particulares en R, en R2, en R3, etcétera, nos van a recordar a cosas. El origen de los conceptos básicos de la topología es lo que se denomina la bola abierta con un centro en un punto y un radio que es un número, como dice aquí, epsilon, que no sea cero, que sea estrictamente mayor que cero. La definición la tenemos aquí, la expresión que se suele dar es esta, estoy marcando, la bola abierta con esas características está formada por todos los puntos cuya distancia en nuestro ejercicio es la distancia euclídea, pero como he anunciado podría haber sido otra distancia que no exceda el valor o que no llegue a ser ni siquiera el valor de epsilon. Mientras que la bola cerrada, que se suele denotar de una forma parecida, pero daos cuenta de esa barra que lleva por encima, esa bola cerrada son los puntos en los que la distancia no excede del epsilon, aunque podría llegar a ser el epsilon, al punto de origen, al punto X, al punto donde estamos centrando la bola. Por razones solamente técnicas, ahora no van a aparecer, pero más adelante veremos que en ocasiones necesitaremos aludir a lo que se llama la bola abierta reducida, pocas veces a la bola cerrada reducida. En nuestros apuntes pues yo creo que no aparece nunca, pero la bola abierta reducida es la bola abierta a la cual le excluyes el punto que está en el centro. Bueno, como decía, esta es una forma de modelizar cosas que en R, R2 y R3 son conocidas. Las bolas centradas en un punto con radio epsilon son en R los intervalos. Si es la bola abierta, pues es el intervalo abierto que tiene como centro X y se va entonces hasta X más epsilon en la derecha y X menos epsilon en la izquierda. Es decir, que en R esa bola es, si es abierta, perdón, esta es la bola abierta. El intervalo abierto X menos epsilon, X más epsilon es la bola abierta en X, en R, igual que el intervalo cerrado X menos epsilon, X más epsilon es la bola, pero cerrada, con centro X y radio epsilon. Así que en el caso de R, estamos viendo que las bolas abiertas o cerradas realmente están representando intervalos abiertos o cerrados. Al revés pasa igual, es decir, cuando esté en R, el intervalo que me den, A, B, también es una bola abierta. ¿Cómo encuentro yo qué bola abierta es? Bueno, vamos a hacer el dibujo y lo vamos a ver claramente. Tengo A, tengo B, estoy buscando que sea una bola abierta, pues busco cuál es el punto medio. El punto medio, matemáticamente, es A más B medios. Como el punto medio, por definición, se puede ver enseguida que es A más B medios, ahora lo que tengo que hacer es medir esta distancia. Y esto me da el radio
del intervalo que yo estoy representando. ¿Este radio cuál es? Pues A más B medios menos A. O, dicho de otra forma, B menos A más B medios, el que a mí me guste más de los dos. Es que, por ejemplo, con el de la derecha es 2B menos A menos B, pues B menos A medios. Si lo hacemos con la fórmula de la izquierda, veis lo mismo. O sea que en este dibujo queda visto que el intervalo que tú propongas, el intervalo AB que a ti te apetezca analizar, a ver si me cabe aquí, es la bola de radio, perdón, de centro A más B medio, coma, y de radio B menos A medios. Así que, en resumen, lo que he escrito aquí abajo, lo que está aquí abajo escrito es todos los intervalos de R son ciertamente una bola abierta. Lo he hecho con los cerrados, evidentemente si quiero hacerlo con un intervalo cerrado, perdón, lo he hecho con el intervalo abierto AB que tú quieras investigar, que a ti te propongan, es una bola abierta. Esto es lo que he hecho aquí. Si lo quisiéramos hacer con un intervalo cerrado, también veríamos enseguida, haciendo justamente los mismos cálculos, que el intervalo cerrado es la bola cerrada con las mismas características. Daos cuenta de que lo único que se hace es aquí añadir el punto del extremo, entonces el intervalo cerrado AB sería igualmente la bola cerrada con el mismo centro que antes he marcado y con la misma longitud que antes he marcado. Así que repito, en R, una bola abierta que a mí me proporcionen me da, como está escrito en esta gráfica, un intervalo abierto. Mientras que al revés, si a mí me proporcionan un intervalo abierto, también lo puedo escribir en formato de bola, simplemente encontrando el punto medio y encontrando la longitud, que es la distancia de, por ejemplo, el extremo de la derecha a ese punto medio, que resulta ser la diferencia entre los dos dividido por 2. Bueno, pues en R2, ¿cómo son las bolas abiertas? Son circunferencias. En R2 son circunferencias en donde, si son abiertas, el contorno que ahora estoy aquí marcando, la circunferencia no existe, es la parte interior al círculo, es la parte que está aquí en color azulado, excepto el extremo. Si la bola fuera, en cambio, una bola cerrada, sería un círculo que sí que contendría también la circunferencia externa. Y en R3, la visión geométrica que acompaña a las bolas son cuerpos esféricos, como dice aquí. Lo que sucede que ese cuerpo esférico, como antes, si estamos hablando de la bola abierta, pues no contendría la cáscara externa, mientras que si estuviéramos hablando de la bola cerrada, entonces sería la esfera tal cual está dibujada con toda la parte interna y externa contenida. Bueno, esto nos da solamente una circunstancia, que es la de los intervalos. Estamos modelizando algo que extiende los intervalos, las circunferencias, etcétera. Pero en economía nos vamos a encontrar cosas interesantes que no son así. Por ejemplo, como antes mencionaba, nos sucede que cuando yo estoy en modelos con dos variables, en ocasiones me interesan aquellos modelos en donde las dos variables sean positivas, por ejemplo, o no negativas. Entonces me van a representar un cuadrante o un hortante si estoy en Rn. Bueno, eso ya no tiene la forma de una bola y sin embargo sigue siendo una figura geométrica, un elemento topológico importante del que me interesaría saber qué propiedades tiene para
hacer luego desarrollos teóricos que me garanticen que puedo hacer aplicaciones a la economía pues consistentes. Pues bien, otro concepto que aparece enseguida y que me va a ayudar es el de entorno de X, entorno de un punto. Un entorno de un punto es un conjunto que contenga alguna bola centrada en X. Ejemplo de un entorno, el cuadrante positivo, esto a veces se llama R2 más más. R2 más, que aparecen en muchos modelos económicos, lo escribiríamos, por ejemplo, así. Serían entonces todos los puntos que están con las dos componentes por encima de 0, sería, si aquí tenemos el origen y trazo los ejes coordenados, los valores, los puntos que están estrictamente por encima de estas dos rectas o de estos dos segmentos, de estas dos semirrectas que he ido trazando. Así que R2 más sería un entorno de cualquiera de sus puntos. Es decir, en cualquiera de los puntos que yo sitúe dentro de R2 más, del cuadrante estrictamente positivo, yo podré trazar seguro una bola que esté completamente incluida dentro de R2 más. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues simplemente me doy cuenta de a qué distancia está de los ejes, tomo la distancia más pequeña y entonces sé qué radio tengo que trazar para no llegar a tocar ninguno de los ejes y ya está. Así que R2 es entorno de cada uno de sus puntos. Ahora volveremos sobre esto porque resulta que un subconjunto de Rn es abierto si es entorno de cada uno de sus puntos. Cuidado porque las definiciones son muy parecidas pero son distintas. Entonces, fijémonos por ejemplo ahora en lo que en economía se llama el hortante, pero no negativo. Fijaos en este. Puede parecer muy similar al anterior y lo es, pero cuidado porque ahora lo que sucede es que, vaya, no me salen bien las rectas, lo que sucede es que tengo estos ejes y además todo lo que haya por encima. Pero los ejes también, antes los ejes no estaban. Vale, pues en R2 en R2 más ahora sucede que él es, por ejemplo, vamos a llamarle U para que se vea mejor la similitud con lo que hay escrito. Ahora resulta que U es, por ejemplo, en torno de este punto. Voy a poner el 1, 1. ¿Por qué es en torno de 1, 1? Porque yo puedo trazar ciertamente una bola, por ejemplo, de radio, vamos a poner, qué sé yo, 0,5 o 0,1.